Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, en esta noche. Glorificamos tu nombre, Señor, te exaltamos. Damos gloria al Dios vivo, alabanza a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Te damos honra, Señor, en esta noche preciosa, Señor. Glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor. Bendecimos la grandeza de tu nombre. A ti, Señor, damos exaltación, Señor. Damos tributo, Señor, en esta noche. Toda gloria es para ti, toda alabanza es para ti, Señor. Cuán grande eres, cuán grande, Señor, digno de suprema adoración, Señor. Bendecimos la grandeza de tu nombre, Rey, Rey soberano, Rey eterno. Toda alabanza es para ti, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria, porque tuya es, Señor. Por eso glorificamos, Señor, tu nombre, te exaltamos. Engrandecemos, Señor Dios mío, tu nombre. A ti sea dada la gloria. Señor, háblanos en esta noche, Señor, por medio de tu palabra. Inunda nuestro ser, llena nuestras vidas, Señor, de ti. Que tu palabra corra, Señor, en esta noche. Que tu palabra, Señor Dios mío, llene nuestras vidas, Señor. Inúndanos, Dios, porque tú estás llamando a tus hijos, Señor, en esta noche. Estás llamando, Señor, a los tuyos, Dios. Tú estás, Señor, trayendo, Dios mío, un avivar a los corazones sedientos, Señor, que necesitan ser avivados, que necesitan, Señor, despertar. Por eso ayúdanos a despertar más y más, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes como pueblo tuyo, como ovejas de tu prado, Señor. A obedecerte, a estar en tu presencia, Señor, a honrarte, Señor, a glorificar tu nombre, a exaltarte, porque solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor, de suprema adoración. Por eso te alabamos, glorificamos tu nombre, la grandeza de tu nombre. A ti damos gloria, Señor, a ti, Señor Jesucristo. Honramos tu nombre, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, instruye, Señor, nuestras vidas. Llénanos, Señor, de tu palabra de vida, de la fuerza que viene de ti, Señor. Tú estás levantando, Señor Dios mío, hombres, mujeres, Dios mío, a tu servicio. Estás trayendo, Señor, ese despertar poderoso, Señor. Estás trayendo, Señor, a tu pueblo, Dios mío. Estás trayendo ese despertar, ese mover de tu espíritu, Señor. Por eso fluye con tu poder. Llena nuestras vidas, Señor. Llena nuestras casas. Llena, Señor, nuestras familias. Hoy queremos, Señor, decirte que solamente tú eres bueno, que solamente tú eres digno, Señor, de suprema adoración. Por eso hoy te alabamos la grandeza de tu nombre, Señor. Glorificamos, Señor, tu nombre. Grande eres, Señor, y digno de ser en gran manera adorado, en gran manera alabado. Gracias, Señor. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Poderoso Espíritu Santo, instrúyenos. Trae, Señor, esa capacidad para comprender, para entender, Señor. Háblanos al corazón, ordena nuestras vidas, Señor, porque tú quieres traer ese orden, Señor, a nosotros. Tú sabes cuántas familias necesitan de ti. Entra en lo más profundo, Señor, de nuestros hogares, de nuestras familias. Y ordénalo todo, Señor, ordénalo todo, ordena todo, Señor, todo lo que necesita ser ordenado, todo lo que necesita ser allí redarguido, tocado, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo. Damos gloria al Dios vivo, damos alabanza al Señor. Bendiciones a todos mis hermanos, a todos los que están allí recibiendo la bendita palabra del Señor. Bendiciones a los pastores que se unen en esta noche. Dios bendiga tu vida, bendiga tu casa, bendiga el ministerio que el Señor te ha puesto allí a trabajar, te ha puesto el Señor a mentorear allí. Que Dios te dé las fuerzas, que el Señor te siga llenando de la presencia de Él, que tú puedas mantenerte firme en la comisión que Dios ha puesto para tu vida. Por eso sigue allí
llenándote de la presencia del Señor, sigue llenándote de esa presencia de Dios. Bendiciones a todos los que se unen allí por el poder del Señor Jesucristo. Sean allí cada corazón dispuesto en este momento, se abran los oídos espirituales, se abra el entendimiento, se abra la capacidad para poder entender, para poder comprender lo que el Señor quiere traerte hoy a tu vida. Porque Dios nos habla, mis amados hermanos. El Señor siempre viene a hablarnos, siempre tiene palabras de bien. Él quiere enseñarnos, quiere traer transmisión a nuestros corazones de vida. Él sabe en qué punto tú te encuentras, en qué nivel tú te encuentras. Él conoce tus necesidades. Él sabe lo que tú y yo requerimos, porque necesitamos ser levantados por su poderosa mano. Necesitamos que Él venga y ponga en nuestros corazones esa vida que solamente Él puede dar, esa instrucción que solamente Él trae para nosotros. Por eso, por allí, por favor, comparte en los diferentes grupos esta transmisión, porque Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y muchos necesitamos tener allí esa instrucción de Dios. Necesitamos oír su voz, y que la voz del Señor penetre en nuestros corazones y nos instruya. En esta noche trataremos un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 4, del versículo 17 al 22. Y la palabra del Señor nos habla sobre el ungimiento del Señor Jesucristo. Porque cuando termina allí el desierto y esa prueba allí que tuvo el Señor, vemos cómo fue confrontado en el desierto y cómo Él vence, porque Él venció en el momento de la prueba. Y cuando Él vence en el momento de la prueba, ya desciende victorioso. Dice que ángeles le servían allí después de esa victoria poderosa. Y cómo Él llega al templo y hace sacar el rollo, el libro del profeta Isaías. El triunfante se acerca allí al templo. Y lo dice aquí en la palabra, en Lucas, el capítulo 4, del 17 al 22. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ungido significa apartado, escogido, elegido. La unción del Todopoderoso estaba allí sobre su vida. Él es el ungido, el ungido. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Había un propósito en ese ungimiento, como hay un propósito en la unción que Dios ha puesto sobre tu vida. Por eso esa unción que Dios ha puesto sobre tu vida debe de crecer cada día más. Debe de ser cada día más fluida. Que nada obstaculice la unción que Dios ha puesto sobre tu vida. Hay una unción que fue puesta en el Señor Jesucristo para libertar a los cautivos. Y Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza. Así que como Él es ungido, el cuerpo está ungido porque desciende por la cabeza, desciende el ungimiento. Así que el Señor, esa unción poderosa, la transmite al cuerpo. Tú y yo estamos ungidos allí. Pero día tras día esa unción se va a hacer evidente. Esa unción, esa consagración, es el ser apartado. ¿Por qué Dios te ha apartado a ti? ¿Por qué Él ha elegido tu familia? ¿Por qué ha tomado tu casa? Esa unción tiene que correr. Y esa unción aquí nos muestra para qué. ¿Para qué fue dada? Cuando la palabra de Dios tiene un para, significa propósito. Hay un propósito. Y lo vemos aquí, dice, por cuanto me ha ungido, y Dios te ha ungido a ti, y ha ungido tu casa. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para ser proclamador, porque tú eres un pregonero de justicia, tú eres un pregonero de justicia. Tú estás proclamando las buenas nuevas de salvación. Tú eres pregonero de Dios, como lo fue Noé, como lo fueron hombres y mujeres de Dios, elegidos por Dios. Ahora esa unción que reposa sobre tu vida te traerá persecución, te traerá muchas veces enemigos que querrán llevarte la cabeza.
Porque así como el Señor Jesucristo caminó bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, vemos cuánta oposición hubo, cuánta oposición estuvo allí, cuántos se levantaron, cuánta persecución, mis amados hermanos. Hubo gran persecución. Esa unción trae una demanda. Esa unción te va a llevar cada día a una entrega mayor. Que tú te niegues cada vez más. Que tú entres cada vez más en dimensiones que tú no conoces. Va a demandar una obediencia mayor. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Y cada vez más tú vas a sentir esa demanda de obediencia. Esa demanda de entrega, cada vez más tú la vas a sentir. Vas a sentir como Dios empieza a tener un acercamiento más y más a tu vida. Y como el Señor te cerca cada vez más y cómo te lleva a una renuncia de tu pasada manera de vivir. Y como el Señor te va llevando cada vez más a esa entrega genuina. Donde Pablo dice, ya no vivo yo, ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Ese morir a la carne, ese morir a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos. Muchas cosas para que lo de Dios sea visto en nosotros. Morir a nuestro propio carácter, a nuestra manera de ser, aún a sueños, anhelos, a deseos. Ya tu vida, por cuanto has sido elegido por Dios, ya no puedes tú hacer lo que a ti te parece, sino que Dios te va metiendo allí, introduciendo por un camino recto. Entonces ya no puedes andar con tus maletas antiguas, sino que empiezas a caminar en una firmeza del carácter de Cristo, del amor de Cristo, de la sustentación por medio de la fe. Y empiezas a buscar lo eterno, amar lo de Dios cada vez más a meterte en la intimidad con el Señor y en el secreto. Porque esa unción es un peso de gloria que va a ser cada día depositado más en tu vida. Cada día vas a sentir mayor demanda, para que desaparezcamos nosotros hasta que Él sea visto. Pues Él allí, ¿sabes una cosa? Se determinó siempre por obedecer al Padre. El Señor Jesucristo vino a hacer las obras del Padre. No vino a buscar lo suyo propio, no vino a hacer lo suyo propio, sino a buscar la gloria del Padre, la obediencia del Padre, la sujeción al Padre. Y esa unción cada día va a crecer más en tu vida a medida de que tú te niegues, a medida de que tú mueras a lo que tú anhelas, a lo que tú quieres o a tu vana manera de vivir que va contra la voluntad de Dios. Cuando tú entras en la intimidad con el Señor, vas conociendo su amor y su carácter. Y Él va tocando tu corazón y te va mostrando cada día y haciendo la diferencia, que tú entiendas verdaderamente qué es servir a Dios. Se necesita de una disposición, de una entrega, de ser fiel al Señor, de amar lo que Dios ama, de valorar lo que Dios te ha entregado. ¿Cuánto te ha entregado el Señor? ¿Qué te ha dado Dios a cuidar a ti? Porque lo que Dios te ha dado a cuidar a ti, de eso el Señor te va a pedir cuentas, de todo lo que Dios te ha dado a cuidar. Así que debemos de ser de aquellos despiertos, entendidos. Hay una unción sobre tu vida y esa unción demanda una entrega, demanda una solicitud. Mira, Dios ha puesto dones en tu vida. Te ha dado el Señor ministerio, Dios ha puesto dones en tu vida, te ha dado revelación, te ha dado palabra, te ha dado unción el Señor. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a ser efectivo. Y vemos cómo el Señor Jesucristo fue efectivo.
Vemos cómo Él fue efectivo, cómo Él caminó, cómo Él transitó, cómo Él iba haciendo bienes a los hombres, cómo Él no dudaba de lo que el Padre le había dicho, cómo la encomienda que el Padre le había dado la ejecutó, cómo la llevó a cabo porque era necesario que fuese cumplida la palabra del Señor. Cómo Él no retrocedió y aún en el desierto cuando Él ayunó y estuvo allí esos 40 días, fue valiente, fue esforzado. Y representando ya al pueblo de Israel que duró 40 años en el desierto, pero quedó postrado en el desierto. Mas Cristo venció por nosotros en el desierto. Él venció por ti y por mí. Y por el pueblo de Israel, Él venció en el desierto. Lo que no pudo hacer Israel, lo hizo el Señor. Así que si tú sientes debilidades en tu vida, así que si tú sientes flaquezas, dile al Señor que te ayude. Él no te va a dejar en medio de las debilidades, no te va a dejar el Señor. En medio de las carencias, no te va a dejar el Señor. Él te ha dado una unción y esa unción debe de crecer más. ¿Sabes cómo va a crecer más y cómo va a fluir más? A medida de que tú mueras. Muere a tu carne. Muere a tu mal carácter. Muere a tus deseos que van en contra de lo de Dios. Muere al orgullo, muere a la altivez, muere a todo lo que te aparta de Dios, muere a las herencias, esas herencias malignas que te pueden llevar cada día tras lo vano. Muere aún a tus ideas, a las cosas que tú crees que están bien, a tus razonamientos que pueden apartarte de la voluntad de Dios. Y lo vemos en la palabra del Señor, cómo Dios trabajó con hombres y mujeres, cómo el Señor los llamó. Y ¿sabes una cosa que tuvieron que hacer? Morir a lo suyo. Abraham tuvo que morir a su familia, a su familiaridad para poder caminar con firmeza, para poder tomar lo que Dios le había entregado. Esa promesa para llevarla a cabo. Había sido tomado Abraham para llevar a cabo un cumplimiento. Dios había tomado la vida de Abraham, como te ha tomado a ti y ha tomado tu familia. ¿Sabes una cosa que hizo Abraham? Se negó a sí mismo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para poder llevar a cabo el cumplimiento de su plan perfecto. Porque hay un plan perfecto, te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Hay un plan perfecto para contigo, para con tu casa, para con tu familia, para con los tuyos. Dios te ha dado dones, te ha dado capacidades ungidas, te ha dado el Señor firmeza para que tú camines. No te niegues a obedecer al Señor, sino cumple a cabalidad lo que Dios te ha dado. ¿Sabes que aquí también dice que me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a que muchas familias sean libres por el poder del Señor Jesucristo, a que muchos hogares sean restaurados y cadenas caigan de destrucción de las familias? Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, mis amados hermanos, que se levante esa iglesia victoriosa, esa iglesia ungida, esa iglesia que pregona libertad a los cautivos. Que Dios le ha dado la autoridad para abrir cárceles, yugos de opresión, ser efectivos en la obra de Dios. Pero sabes que esa unción poderosa debe de ir creciendo en nuestra vida y cada vez más debe de fluir esa unción de liberación, esa unción de sanidad. Y este es el tiempo donde muchos necesitan oír la voz de Dios. Muchos necesitan ser ordenados. Muchos necesitan ser despertados. Hay un pueblo que duerme, hay un pueblo que aún está allí en la carencia. Y es necesario que despierte, que se levante, que sea encaminado por el poder del Señor Jesucristo, que corra esa milla extra, que ame lo que Dios ama, que se baje de todo lo que necesariamente tiene que bajarse, que se encamine en la voluntad de Dios, porque Dios quiere un pueblo de fe, un pueblo que le crea. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Lo hizo o no lo hizo Cristo? Lo hizo y lo sigue haciendo. Nosotros somos esos brazos extendidos
Nosotros somos los que la iglesia de Cristo es la que tiene que llegar allí donde el Señor la envíe. Donde Dios la envíe, allí tiene que llegar la palabra libertadora. Este es el tiempo donde Él está levantando hombres y mujeres entendidos en la obra de Dios. Todo aquello, mira, todo lo que el Señor estipuló por hacer. Libertad a los oprimidos y predicar el tiempo agradable del Señor. Era lo mismo que Isaías del capítulo 61. Vemos cómo todo se estaba cumpliendo. Había sido profetizado 700 años antes. Había sido profetizado que la Virgen concebiría un niño llamado Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. Llénate de Cristo para que transmitas lo de Cristo. Llénate de su amor, llénate de su compasión, llénate, pueblo de Dios, llénate de Él para que seas efectivo en la obra que Dios tiene en este tiempo. Y David, ¿sabes una cosa? Que él portaba una unción. La unción que le fue delegada a David, y cada uno de nosotros portamos esa unción que viene de Dios para nuestras vidas. Y es necesario que nosotros entendamos el valor de ser ungidos. ¿Por qué Dios te está ungiendo? ¿Por qué Dios está sanando? ¿Por qué el Señor ha puesto los ojos sobre tu hogar y sobre tu casa? Porque hay una unción de Dios, hay una comisión, hay un propósito. Y David en el Salmo 23 decía: preparas mesa delante de la presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa pones a rebosar. Así debemos de estar nosotros, como aquellas vírgenes sensatas, como aquellas vírgenes despiertas que tienen aceite en sus vidas. Ya no es el tiempo de andar escasos del aceite de Dios, tipo del Espíritu Santo. Es el tiempo donde nosotros permanezcamos en la humildad del Señor, en la obediencia de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En los tiempos del Antiguo Testamento, hombres como Aarón y como los hijos de Aarón fueron ungidos para ser sacerdotes. Depositaban esa unción sacerdotal sobre sus vidas. Hoy en día tú y yo somos reyes y sacerdotes del Señor. Y esa unción que Él ha puesto es una señal. Por eso levanta tus manos allí donde tú estás, en tu casa, en tu familia. No dejes que el enemigo saquee tu casa. No dejes que el enemigo allí lleve tu familia a la derrota. Saca todo aquello, todo escombro antiguo, todo odio, toda amargura que hace que tu unción mengüe. Todo lo que te lleva allí a la tristeza, a la depresión. Saca todo eso de tu vida por el poder del Señor Jesucristo. Y entra en la presencia del Señor día tras día. Dile: Señor, aviva la unción que tú has puesto sobre mi vida. Lléname más, Señor, lléname de tu presencia. Que mi copa esté a rebosar, Señor. Que mi copa esté llena. Señor, llena mi vida. ¿Sabes una cosa que le decía Pablo a su hijo espiritual, Timoteo? Le decía: aviva, Timoteo, aviva. Aviva el don que te fue impuesto allí. El don que te fue impartido por la imposición de manos del presbiterio. Porque cuando hay hombres y mujeres ungidas y ponen las manos sobre aquellos que están recibiendo esa impartición, reciben ese poder, reciben la unción del Santo. Los dones son activados. Por eso es tan de cuidado que nosotros miremos quién nos impone manos, porque también se transmiten cosas espirituales como la amargura, que se transmiten cosas espirituales que no son buenas. Hay que tener cuidado quién nos impone manos a nosotros, hay que tener cuidado de ello. Por eso es necesario que nosotros le digamos: Señor, úngeme más. Y que el don que tú me has dado, hay dones que Dios te ha dado a ti, que Dios los avive en el nombre poderoso de Jesús. Que sean avivados. Que tus ojos sean abiertos, que tus oídos sean destaponados, que tu boca no estés mudo ni muda, sino que puedas clamar, interceder y también traer esa poderosa palabra de Dios en un tiempo determinado. Que la unción que Dios ha puesto sobre tu vida tome vida. Tome vida y empieces a fluir en esa unción poderosa. No dejes apagar el fuego. Porque si Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, aviva el don
que te fue impuesto, avívalo. Era una orden imperativa. Somos nosotros los que descuidamos el altar. Somos nosotros los que descuidamos lo que Dios ha puesto. ¿Qué te ha puesto el Señor a ti? ¿Qué te ha dado Dios a ti? Valora lo que Dios te ha dado. Mira, hay cosas que te apagan el fuego, como lo es el rencor, el descuido, el descuidar el altar de Dios. Te apaga el fuego. La amargura, la enemistad, la queja, la incredulidad. Apaga el fuego del Espíritu. Apaga. Y Dios nos demanda a no dejarnos apagar, a no dejar apagar el fuego. Que venga ese avivar del Espíritu, que venga, que fluya. Entra en esos tiempos de intimidad con el Señor. Dile, Señor, yo quiero, Señor Dios mío, estar más y más en tu presencia. En tu presencia, Señor. Que tu presencia me llene, que tu presencia me avive, que tu presencia, Señor, permanezca en mi vida. Dame ese fluir, Señor, y perdóname si he descuidado el altar. Perdóname, Señor, si he escondido, Señor, me he escondido tus talentos, lo que tú me has dado para que crezcan esos talentos. Lo que he hecho es que lo he escondido. Por temor, o porque no quiero pagar el precio, o porque no quiero perdonar y prefiero enterrar antes de humillarme. Entonces el orgullo me gobierna, porque no quiero dar el brazo a torcer y prefiero enterrar los dones. Por ese orgullo no prefiero hacerlos crecer, sino enterrarlos y quedarme allí con el orgullo y la falta de perdón. No, mis amados hermanos, es tiempo de soltar todo orgullo, soltar toda altivez, toda soberbia y humillarnos delante de la presencia del Dios vivo y decirle, Señor, aquí está tu hija, aquí está tu hijo. Quiero servirte, Señor. Tú has puesto unción sobre mi cabeza, Señor. Ayúdame, Señor, a cumplir el plan perfecto, Señor. Para lo cual, Señor, tú me has llamado. Tú me has ungido, Señor. Y hacer la obra que tú tienes para este tiempo. Porque tú me has escogido para esta generación. Dios te ha elegido a ti para esta generación. Se está pasando el tiempo, mis amados hermanos. Se está pasando el tiempo, se está pasando el tiempo. ¿Qué tú has hecho con lo que Dios te ha entregado? ¿Qué tú has hecho? Has hecho crecer esos talentos, has hecho crecer esa unción. Ha crecido la unción o se ha reposado. Y se ha quedado como un vino añejo. Es que yo cuando era más joven iba a vigilias. Es que yo vigilaba. Es que yo predicaba. Es que yo oraba por los enfermos y estos se sanaban. Quedó en un pasado. Es el tiempo de avivar. El tiempo de despertar, de despertar. David entendía que era el ungido del Señor. Y no podía descuidar lo que Dios le había dado. Porque por un descuido vino mortandad y aún sus hijos entraron en cautiverio por un descuido de David. Nosotros no podemos descuidar lo que Dios nos ha dado, no lo descuidemos. Hay cosas que nos van a hacer delante del tribunal de Cristo. Vamos a tener que dar cuentas. Dar cuentas a Dios por el hogar que nos dio, por los hijos que nos dio, por el ministerio que nos dio. Y ninguno se quedará sin dar cuentas a Dios. Y lo vemos en las diferentes parábolas, cómo el Señor llamaba a cuentas. Por eso es necesario que nosotros despertemos. Despertemos de todo acomodamiento, de toda ociosidad, de toda pereza espiritual. No te dejes dominar por la pereza espiritual, sacúdete. Vuelve a la intimidad con Dios, vuelve al clamor, levántate en el nombre poderoso de Jesús. En el Salmo 20, David era entendido, mira cómo habla y dice, ahora reconozco que tú, Señor, das victoria a tu ungido. Él reconocía que él era ungido de Dios, apartado de Dios. Le responderás desde tu santo templo y con fuerza liberadora darás a su diestra. Él reconocía a quien lo libertaba, él reconocía a quien lo sustentaba y él reconocía que era ungido del Señor. Ahora tú y yo tenemos que reconocer que hay una unción sobre nuestras vidas, que hay un llamado sobre nuestras casas,
Que tenemos que militar en este tiempo y predicar el evangelio en todo tiempo. Que hay una unción que Dios ha depositado sobre tu vida y esa unción tiene que crecer. Y a medida de que tú ejercites y tú obedezcas y tú te alinees y tú te sometas a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto, tú vas a ver crecer mayor el depósito que Dios te ha dado. La palabra dice en 1 de Juan, el capítulo 2, el verso 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido traerá enseñanza a tu vida. Así que esa unción es el Espíritu de Dios en tu vida y te va llevando al camino de la obediencia. Te va llevando a la disposición de obedecer. Por eso no escuches voces. Mira los frutos de quien te habla. Porque el enemigo va a usar vidas para sacarte del propósito. Mira los frutos de quien te habla. Eso no te lo tomes tan a pecho. ¿Qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a meterte tanto allí? ¿Por qué vas a hacer eso? Mira los frutos de quien te dice que no obedezcas. Mira cómo está su vida. Mira cuánta necesidad tiene o cuánta restauración necesita. Escucha la voz del Espíritu que te está diciendo, obedece. Métete en el secreto, perdona y camina. Camina. Sé dispuesto al llamado de Dios. Sé dispuesto. En los tiempos de Moisés, allí el Señor escogía ese sacerdocio. En Levítico, el capítulo 8, hablaba de esa unción para apartar. Dios te ha apartado a ti. Dice, Moisés tomó el aceite ungido y ungió el tabernáculo y los instrumentos del tabernáculo para santificarlos y apartarlos. Tú eres un instrumento de Dios, un instrumento de altar. Eres una piedra en el altar de Dios. Dios te ha dado dones, llamamiento. Deja que fluya eso en tu vida. No te niegues a obedecer al Señor. Préstale tu boca para interceder, para proclamar la bendita palabra del Señor. No te niegues más, sino permanece en el altar. En el altar, allí en el sometimiento a Dios, en la entrega a Dios. Humíllate cada día más en la presencia del Señor. No digas, y si yo hago esto van a decir tal cosa. Y no pongas más objeción. No pongas más objeción de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque así como Moisés ungió el tabernáculo, nosotros somos templo de Dios. El Espíritu Santo está allí en tu vida. Por eso en Mateo 25, el versículo 10 en adelante nos habla de 5 vírgenes sensatas y 5 necias. Que seamos parte de las sensatas, de las despiertas, de las que se aperciben, de las que caminan, de las que creen en el llamamiento de Dios, que están dispuestos para liberar, para traer la palabra de restauración, que están dispuestos para servir a Dios por encima de todo, por encima de todo. Es necesario que nosotros despertemos y que tú sepas que la unción que Dios ha puesto sobre tu vida es muy valiosa, vale mucho. Ese llamado que Dios te ha dado es un llamado del cielo. No lo deseches, abrázalo, vive para Dios, vive para Dios. Debes de entender que tú eres un restaurador, que tú eres un profeta de Dios, un intercesor del Señor, que tú eres un pastor, una pastora de Dios. Debes entender el llamado que Dios tiene para tu vida, comprenderlo y amarlo y asimilarlo. Porque ese aceite debe de crecer más y más y debe de fluir. Debe de fluir, nada lo debe de obstaculizar. Y tú dile, Señor, si hay algo que obstaculiza, Señor Dios mío, que tu aceite corra, que tu unción fluya en mi vida, quita todo obstáculo. Sea temor, sea timidez, sea rencores pasados, sean iras, sean contiendas, sea orgullo, sea egocentrismo. ¿Cuántas cosas pueden ser allí? Un declive para que esa unción se seque, para que esa unción se estanque, para no ser instrumento de Dios.
Se levantarán muchas cosas, como se levantó en José, persecuciones, así te persigan, así te envidien, así quieran hacerte la zancadilla, así muchos te traicionen. Tú sigue a Cristo, tú ama al Señor, tú sigue sirviendo, sigue amando, síguete dando, como lo hizo el Señor Jesucristo, como se entregó, porque José vivió muchas cosas, pero él era ungido y apartado por Dios para grandes cosas. Fue el portador de promesas celestiales. Aunque José provocó envidia, celos, odio, él siguió adelante. Sus propios hermanos lo envidiaron, los propios hermanos se vinieron contra él. Pero él siguió adelante. Lo tiraron a un pozo, le quitaron la túnica, lo apartaron del padre, lo vendieron como un esclavo. Pensaron destruirlo, su misma familia. Pero él sabía que había un llamado y un propósito y había sido ungido con sabiduría, con dones de revelación para interpretar sueños y visiones. Como un profeta de Dios fue ungido. Para llevar, para proclamar, él fue visionario. Él vio muchas cosas que otros no podían ver. Pero él no se quedó allí mirándose a sí mismo. Él no se quedó enterrado en el pozo ni en la cárcel donde estuvo, sino que él fue entendido del plan, del propósito. Por eso, aunque muchas situaciones se levanten, no temas, sigue a Dios, sigue. No importa cuántas veces quieran quitarte el manto, quieran desvestirte, quieran hablar de ti. Hay una unción que tú portas sobre tu vida y esa unción nadie te la puede quitar. Solamente tú mismo o tú misma la puedes secar y dejarla inactiva. Si te quedas mirándote a ti misma, el dolor de lo que me hicieron, el desfallecimiento de lo que me falta, de lo que no tengo, y no caminas con firmeza. Por eso es necesario que te levantes, que camines, que sigas adelante. ¿Sabes una cosa? En Génesis, el capítulo 39, el versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José. Lo había ungido para grandes cosas. Lo había apartado. Eso significa ungir, apartar, escoger, elegir, donde él deposita unción el Señor para llevar a cabo un propósito. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Porque el que es ungido tiene un respaldo de Dios. Hay un respaldo de Dios en sus ungidos. Y eso significa que Dios va adelante abriendo el camino. Dios va delante de ti abriendo el camino. Sigue adelante, mantente firme, encamínate en lo que Dios te ha puesto a hacer. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, porque la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy está y mañana desaparece. Y vamos a ser llamados al tribunal de Cristo. Y allí Dios te va a decir: yo te di esto, yo te ungí, yo te di estos dones, este ministerio. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste? No es que me dio pena, Señor. Me dio pena. Porque es que me dio miedo, porque yo conocía que tú eres Dios, que de repente si yo decía algo me castigaba. Va a decir: entonces no me conocías. No me conocías verdaderamente. Enterraste lo que yo te di, lo enterraste. No debemos enterrar lo que Dios nos ha dado. Y en el nombre poderoso de Jesús, que todo aquello que está estancado en tu vida, por el poder del Señor Jesucristo, sea resucitado y fluya. Fluya con la autoridad de Dios, fluya con el llamado de Dios a tu vida. Fluya con la obediencia de Dios a tu vida. Que nada te estanque, no dejes que nada te estanque. Esos paradigmas mentales, eso que tú piensas, porque muchas cosas tú piensas y te bloquean la mente. Esos pensamientos destructivos, pensamientos de rechazo, pensamientos allí de timidez. Saca todo eso de tu vida. Saca todo aquello que te estanca, que te minimiza, que te lleva a mirarte a ti mismo, a mirar, a que tú te mires con menosprecio. Tal vez porque fuiste menospreciada de niña. Y tal vez cuando ibas a decir algo, muchos se burlaban o te callaban. No hables, y te callaban. Es el tiempo de romper todo eso. Rompe todo paradigma mental, toda cárcel aún de tu infancia, en el nombre poderoso de Jesús.
Sal de toda timidez dañina. Sal de toda culpabilidad allí. De que no sientes tú hablar que porque hiciste en un pasado o porque viviste en un pasado, Dios te da el perdón, Dios te unge, te ciñe de poder, te da una oportunidad para que tú camines, para que tú le sirvas al Señor. Él quiere libertar tu vida, tu casa, tu familia. El amor de Dios que cubre multitud de faltas. El amor del Señor, dile al Señor, lléname más y más de tu amor y que tu amor fluya. Que tu amor fluya. Llévame, Señor, a niveles de amor que no conozco, porque a veces creemos que amamos totalmente y no es así. Dios se encarga de mostrar que nos falta demasiado amor de Dios, porque el amor de Dios todo lo perdona, todo lo sufre, no hace nada indebido para hacer sentir mal al otro. El amor de Dios va por encima de muchas cosas, por encima de la mente humana, por encima de todo estancamiento, va por encima el amor de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la obra que Dios nos ha puesto a hacer debemos de llevarla a cabalidad. Y empieza por casa, empieza por tu casa, por tu familia, por tu hogar. El amor que tú tienes que dar, la cobertura, no te canses de amar, no te canses de perdonar, no te canses de suplir, no te canses de entregar, de entregarte. Da y llénate, llena tu corazón cada vez más del Señor y dile, Señor, para lo que tú me ungiste, Señor, úsame. Conforme a lo que tú, Señor, has puesto sobre mi vida. Porque David llevó a cabo el propósito. José llevó a cabo el propósito. Ahora nosotros tenemos que llevar a cabo el propósito. Dios, ¿qué te he puesto a hacer a ti? Hazlo en el nombre poderoso de Jesús. Y le pido al poderoso Espíritu Santo que te llene más, que te haga sentir lo que Él te ha puesto allí, lo que Él te ha dado a ti. Que avive tu corazón, que avive el amor que Dios ha puesto, que avive la entrega, que sientas esa entrega, ese amor por las cosas del Señor, por su obra, la obediencia, el sometimiento a Dios para que el enemigo suelte tu territorio, suelte tu casa, suelte tu familia. Porque al obedecer al Señor, al someternos y resistir al diablo, tiene que huir, tiene que soltar, tiene que dejar aún tus finanzas, tiene que dejar todo aquello que se puede allí haber retenido en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo. Llamo la vida de Dios a tu vida, a tu casa, a los tuyos. Llamo la libertad poderosa de Dios en tu familia, la restauración en el amor con tu cónyuge, la restauración, esa sanidad que necesitas. No te acuerdes más del pasado, no te acuerdes más porque Dios está dando una oportunidad. Tómala, no saques el pasado, deja atrás todo aquello que fue pasado y tómate de Cristo, tómate de Dios, tómate allí de su poderosa palabra, del Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, lléname. Llena mi copa, llena mi lámpara de aceite hasta rebosar. Que el aceite no esté allí reposado y estancado, sino que esté fluyendo, fluyendo, fluyendo. Si tú, Señor Dios mío, has puesto palabra tuya en mi boca, quiero predicarla sin temor. No quiero pensar es en mí, qué pensarán de mí, qué hablarán de mí. No. Soltar todo egocentrismo, toda idolatría pagana del ego. Soltar eso. El Dios imagen. Y vivir para el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Señor. Y esa unción que tú has puesto sobre nuestras vidas. Hazla crecer, Espíritu Santo. Llévanos hasta rebosar. Oh Señor Dios mío, y llévanos a morir a lo nuestro, a morir, Señor, a lo que estanca, a lo que daña, a lo que perturba, en el nombre poderoso de Jesús. Mil bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Un abrazo.